Buenos días, iglesia, sean bienvenidos a este espacio, a este momento de adoración. Juntamente con la iglesia de Conquistando Fronteras Ixtapaluca vamos a alabar, vamos a levantar nuestras manos, vamos a cantar con todas nuestras fuerzas para poder exaltar a nuestro Señor como Él lo merece, con extravagancia, con todo tu ser. Amén, iglesia. Así es que ¿por qué no empezamos dándole la gloria ahí? Ahí levanta tus manos, exáltalo con tus palmas, vamos a alabarlo a Él, que Él es digno. Amén, iglesia, vamos. Vamos ahí fuerte, todos juntos con palmas. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Vamos con palmas. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón a mí me liberó. Fuerte todos juntos, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Vamos a celebrar en esta mañana. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Vamos, iglesia, es motivo de adoración al Señor. Levanta tus manos y aplaude. Ahora libre soy en su amor. Es tu gracia la que me salvó. Oh, mas su perdón a mí me liberó. Vamos, grita. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Vamos, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Vamos, alguien puede dar un grito de alabanza. Te adoramos, Señor. Vamos ahí fuerte con tus palmas, no te canses. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me salvaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Grita, y a la muerte venció. Glorioso día,
eres poderoso y todo está en tu voluntad. Tú haces todo nuevo, tú haces todo nuevo. Rompiste mis cadenas y me entregaste libertad. Tú haces todo nuevo, tú haces todo nuevo. Yo no era digno y tú me amaste, ahora en tu mesa tengo un lugar. Eres mi gozo, tú me limpiaste y con tu sangre tengo libertad. Cuando estaba perdido, tú me viniste a rescatar. Tú haces todo nuevo, tú haces todo nuevo. Quitaste mi tristeza, puedo bailar con libertad. Tú haces todo nuevo, tú haces todo nuevo. Yo no era digno y tú me amaste, ahora en tu mesa tengo un lugar. Eres mi gozo, tú me limpiaste y con tu sangre tengo libertad. Oh, 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 Eres el único Dios, el que se merece toda la gloria. Vamos, decláralo con todo tu corazón. por siempre yo cantaré, aleluya, aleluya. Por siempre te exaltaré, aleluya, aleluya. Por siempre yo cantaré, aleluya, aleluya. Por siempre te exaltaré, aleluya, aleluya. Te adoramos, Jesús. Eres digno de toda nuestra alabanza. Yo no era digno y tú me amaste, ahora en tu mesa tengo un lugar. Eres mi gozo, tú me limpiaste y con tu sangre tengo libertad. Oh, 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 oh. Damos toda la gloria, Padre. Te exaltamos. Aleluya, vamos iglesia, Él es digno de recibir la alabanza y la adoración. Qué alegría el poder estar juntos como familia, alabando su nombre, exaltando su nombre, porque Él es digno y Él lo merece. Amén. Vamos ahí con palmas, todos juntos. Vamos a explotar en alabanza y en adoración en esta mañana. En pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior. No encontraba dirección. Vamos, cantamos. En sus hombros Él cargó con palmas toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Oh, Él venció, libertad me entregó. Él venció.
juntos. La muerte derrotó, con poder resucitó. Todos juntos, todos vamos a cantar, celebrar que vivo está, celebrar que vivo está. Él venció, libertad entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad le entregó. Él venció, Cristo resucitó. ¿Estás listo? Cristo resucitó. La 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 la. Hey, la 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 la. Hey, vamos todos juntos, cántalo con todas tus fuerzas. Sumergidos en su amor, en su gracia y su perdón, libre me levantaré. Lo declaramos. Cristo en mí y yo en él. Cristo en mí y yo en él. Cristo en mí y yo en él. Él venció. Con palmas vamos a explotar en alabanza y en adoración. Que esta mañana Él sea glorificado con alabanza. Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo resucitó. La 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 la. Gritamos. ¡Hey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te exaltamos, Señor. Amén. Hola amados hermanos, nos da gusto hoy en este día poderles saludar. Muchachos de la alabanza, muchas gracias por ese tiempo que nos comparten y podemos tener el tiempo de adorar y alabar al Señor Jesucristo. Y la verdad, muchachos, cada día que ustedes nos ayudan para que podamos expresar, ¿verdad?, nuestra adoración a Dios, son de grande bendición cada día, muchachos. Les bendecimos. Y pues bueno, para todas las personas que se están conectando con nosotros en Face, en YouTube, les mandamos un saludo. Qué bueno que pueden estar conectados con nosotros en la programación. Para toda la iglesia de Conquistando Fronteras Iztapaluca, es un gusto tremendo poder saber que estás hoy en este día con tu familia y poder disfrutar todo lo que Dios está poniendo y gestando en nuestras vidas. Voy a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que tú nos das para poder meditar y guardar tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos que hoy en este día tú hables a nuestro corazón y que tú traigas, Señor, el poder, la llenura de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerda muy bien que hemos estado hablando en una serie que le hemos titulado Esclavos o Libres, y es un tiempo que Dios ha estado formándonos y está haciendo que su palabra pueda crecer dentro de cada uno de nosotros. La verdad que cuando el Espíritu de Dios habla en nuestras vidas, siempre hay cosas que quiere cambiar,
que quiere hacer nuevas dentro de nosotros, y yo creo que es obra del Espíritu de Dios que tú y yo podamos ir creciendo y forjando nuestra vida. La palabra de Dios lo marca de esta forma, hasta que Cristo sea, ¿verdad?, formado dentro de nosotros. La palabra de Dios nos ayuda para que podamos seguir creciendo y ser edificados en nuestras vidas. Yo quiero leer el versículo con el cual empezamos, y está en Gálatas capítulo número 5, versículo número 1, y empieza hablando de esta forma: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manteneos firmes y no os sometáis nuevamente al yugo de la esclavitud. Este versículo es uno de los versículos que Pablo escribió a la iglesia de Galacia, y hablando acerca de el carácter que debería de tener la iglesia, ¿verdad? No estando sujetos a la esclavitud del pecado, sino que Pablo les animaba a que ellos también empezaran a caminar en libertad, con la cual Cristo nos había hecho libres. Recuerda cómo este versículo está diciendo: Cristo nos libertó. Es el principio de una nueva era, es el principio de algo nuevo que Jesús estuvo haciendo para que su iglesia caminara en libertad. La palabra de Dios nos habla también de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay un cambio, hay una modificación. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da también la libertad, la bendición de poder caminar y poder transitar en un camino de libertad. Entonces, cuando leemos este versículo, nos está diciendo: por lo tanto, manteneos firmes. Es una declaración, yo podría tomarlo de esta forma como lo escribió Pablo. Es una declaración para que tú y yo todos los días podamos creer esta palabra dentro de nuestra vida y no permitamos que los pecados, que las cosas que hay en este mundo vuelvan nuevamente a esclavizar nuestras vidas, porque dice: y no nos sometamos nuevamente al yugo de esclavitud. Hemos sido libres para poder caminar. Lo que hablábamos hace 8 días con respecto al pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos salieron de Egipto liberados por la mano de Dios. Aunque ellos en el camino podían disfrutar la libertad con la cual Dios les estaba dando, el poder ser libres ya de sus enemigos, en sus mentes todavía había esclavitud. Ellos se comportaban todavía como esclavos. Ellos todavía tenían el deseo y las ganas de volver a vivir y volver a hacer lo que hacían como cuando vivían en Egipto, sin darse cuenta que ahora era un nuevo caminar. Ahora Dios les estaba dando la oportunidad para que ellos pudieran ser libres y poder tomar decisiones. Cristo nos hizo libres para que vivamos sin ataduras, es lo que yo escribí, sin ataduras, sin tropiezos, pero la realidad es otra, y en la vida cristiana se ha convertido como inseguridades, temores, miedos, maldiciones y pecados, ¿verdad? Sin darnos cuenta que la mente vuelve otra vez a esclavizarnos, ¿verdad? Y este concepto erróneo nos hace siempre depender de otro, nos hace depender, ¿verdad?, de esas ataduras de pecado que hay en nuestra vida. Es estudiar esas barreras, ¿verdad?, que nos impiden. ¿Por qué no hoy en este tiempo podemos analizar un poquito esas barreras que están impidiendo que tú y yo podamos ser libres? Todos los días, recuerda esto porque la palabra de Dios nos lo está enseñando, Cristo nos ha hecho libres. Hoy en este día tú tienes que aprender ese principio. No permitas que el pecado, que las ataduras nos vuelvan otra vez a esclavizar. Y vamos a estudiar estas barreras que nos impiden caminar libremente, ¿verdad? Nos ayuda a reflexionar lo que tenemos
que corregir. El poder reflexionar y el poder analizar nuestra vida nos ayudan a que corrijamos algunas cosas que nosotros estamos haciendo y así quitar de peso en nuestra vida, ¿verdad? No frenarnos con cadenas o grillos que nos detienen para que vivamos en esa libertad que ya tenemos en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a liberarnos, amados. Tenemos que aprender a quitarnos barreras, a quitarnos cargas, ¿verdad? Porque yo hoy en ese tiempo veo cómo muchos cristianos todavía batallan con pecados en su vida. Batallan haciendo cosas que hoy en este día, quiero decirte abiertamente, Dios no le gusta que tú estés practicando algunos pecados. Dios nos mandó a que podamos ser libres de esas ataduras. Cuando tú permites nuevamente que vengan esos grillos, esas cadenas de pecados en tu vida, vuelves nuevamente a vivir esclavo del pecado. Hay personas hoy en este día que se sienten libres fumando, libres tomando licor, libres metiéndose drogas, y ellos en su mente están pensando que son libres de poder hacer lo que quieras, pero ¿sabes qué? Esa es una mentira. Estás atado. Estás esclavizado con una droga, estás esclavizado a lo mejor por algún pecado. Y hoy en este día tienes que aprender que tenemos que salir de la esclavitud. Yo te quiero animar, avanza, no te quedes estacionado. Si tú a lo mejor estás escuchando esta predicación y dices, sí es cierto, pastor, yo todavía tengo algunas ataduras, algunos pecados que estoy practicando, tú estás esclavizado. Tú tienes que ser libre de esas ataduras y la palabra del Señor nos anima, nos exhorta a que podamos caminar en libertad. Yo quiero ponerte un ejemplo, por ejemplo, hoy en este tiempo que hemos estado viendo, ¿verdad? Algunos comentarios de hombres que han subido a montes muy altos, por ejemplo, los escaladores que suben al Everest. Ellos se preparan para poder alcanzar unas alturas increíbles, y recuerda muy bien, el Everest a más de 8,000 metros, ¿verdad?, de altura. Todos los escaladores, cuando empiezan a subir esta montaña, en sus mochilas pueden llevar a lo mejor hasta 10, ¿verdad? 8, 10 kilos. Y cuando ellos empiezan a caminar y empiezan a subir, yo quiero decirte algo, mientras más altura ellos van alcanzando, lo que llevan en sus espaldas es un peso que se va multiplicando. Si ellos llevaban 10 kilos en su maleta, a grandes alturas el peso se va multiplicando y se dobletea su peso, y en lugar de llevar 10 kilos, están llevando 20 kilos de carga. Por eso, cuando ellos van alcanzando algunos niveles, ¿verdad?, de altura, ellos se van despojando de cosas que ya no pueden estar ocupando y empiezan a soltar algunas cosas. Llega un momento en donde ya casi van a tocar la punta, ¿verdad?, de la montaña, y solamente tienen que llevar lo más importante, a lo mejor algunos lazos, a lo mejor algunas herramientas para seguir escalando, un tanque de oxígeno, y es lo único que pueden llevar, porque no pueden llevar mucho peso, porque a mayor altura, mayor peso ellos están cargando. De la misma forma, nosotros tenemos que aprender a poder caminar sin menos cargas en nuestra vida. Tenemos que aprender a soltar cargas en nuestra vida, porque si queremos encontrarnos con el Señor Jesucristo en las alturas, tenemos que aprender a quitarnos todo el peso que llevamos encima, y tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude para que podamos nosotros encontrarnos con el Señor Jesucristo. Yo te quiero animar hoy en este día. Deja que el Señor trate en tu vida y que Él vaya quitando cargas que a lo mejor tú has estado llevando. Tal vez tú te estás cargando porque tienes algunos pecados que sigues practicando. Mira, cuando practicamos algunos pecados, eso nos impide el podernos comunicar con Dios. Cuando tenemos algunos pecados y algunas cargas, ¿verdad?, en nuestras vidas, eso impide que tú puedas tener un diario vivir con el Espíritu de Dios. En este tiempo la iglesia corre un peligro tremendo. Hoy, en este tiempo que estamos viviendo, en lugar de acercarnos más a Dios, de tener más comunión con Dios, yo veo lo contrario. Veo a la iglesia que a veces es descuidada.
A veces la iglesia deja de orar, deja de leer su Biblia, deja de hacer tiempo con Dios, deja de tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan a practicar pecados. Empiezan a practicar algunos pecados que ya habías dejado tiempo atrás y que hoy en este día, amado hermano, empiezas nuevamente a tener conflictos y problemas. Y yo quiero hablarte acerca de ello. Gálatas capítulo número 4, versículo número 21 al versículo número 23 nos habla acerca de la alegoría, ¿verdad?, de Sara y Agar. Gálatas siempre es uno de los libros que nos está hablando acerca de la carne hablando acerca del pecado, de las cosas que la carne desea, ¿verdad? El poder estar esclavos hacia el pecado. Somos esclavos hacia el pecado cuando dejamos que nuestra carne gobierne, cuando dejamos que nuestra carne esté sujeta, ¿verdad?, a todas las pasiones humanas. Y también nos está hablando acerca de la vida libre, la vida llena del Espíritu Santo. Y cuando hablamos acerca de la alegoría de Sara y Agar, recordarás muy bien la historia. Dios les había prometido a Abraham y a Sara que él quería ser una gran nación, pero cuando Dios viene hacia la vida de Abraham, Abraham aproximadamente tiene 75 años cuando le habla en la tierra de Ur de los Caldeos. Y Abraham sale con su esposa de Ur de los Caldeos porque le cree a Dios, porque quiere obedecer y sabe que el Dios que él está conociendo es un Dios poderoso para poder hacer que esas promesas se puedan cumplir. Salen de Ur de los Caldeos y llegan a la tierra prometida. Llegan al sitio donde Dios les ha prometido que les va a dar esa tierra por herencia y que también ellos van a tener una simiente grande, ¿verdad? Va el Señor a bendecirle con hijos. Y tú puedes ver la historia de Abraham y Sara. Pasa aproximadamente cuando Dios le habla a Abraham, que tiene 75 años, es la vez que él le promete, ¿verdad? Y le habla. Pero ¿qué crees? Después de 75 años, después de 25 años, vuelve otra vez Dios a tener comunión y les empieza a recordar, ¿verdad?, las promesas que Dios quería hacer sobre Sara y sobre Abraham. Y tú te vas a dar cuenta en esta historia cómo a veces el podernos precipitar, cómo a veces el adelantarnos a los propósitos de Dios echa a perder los planes eternos, los planes divinos de parte de Dios. Tú tienes que aprender a ser paciente, a esperar. Es difícil, yo sé que muchos de nosotros nos cuesta, empezando por mí, ¿verdad? Nos cuesta trabajo el poder aprender a esperar. Y sabes, hay algunas ocasiones en donde Dios calla, donde Dios no habla, y tenemos que aprender tú y yo a escuchar la voz de Dios en medio del silencio. Porque en medio del silencio Dios calla porque está probando nuestra vida. Está probando que tú y yo seamos pacientes. No nos gusta, déjame decirte esto, no nos gusta esos tiempos donde Dios calla. Vas a ver el tiempo donde Jesús está crucificado, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, y llega un momento en donde Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió que Dios se fue, él sintió que no estaba Dios a su lado, y cuando Dios no está a nuestro lado, entramos en desesperación. Cuando Dios no está a nuestro lado, amados, entramos en crisis y tenemos que aprender a esperar. La historia de Sara es muy interesante el poderla analizar, porque a lo mejor tú recuerdas, Sara a lo mejor le quiso ayudar a Dios. Tal vez ella pensó y dijo: no, Dios ya se olvidó de la promesa que nos hizo, Dios ya se olvidó de lo que habló, dijo que nos iba a dar una herencia, dijo que Dios nos iba a dar hijos, ¿verdad? Y ya llevamos mucho tiempo. Recuerda, después de que Dios le habló a Abraham y a Sara, Abraham tenía 75, Sara aproximadamente 65 años, ¿verdad? Pero cuando Dios vuelve nuevamente a tener comunión con ellos, ya Abraham tiene 100 años y Sara tiene 90 años. Yo creo que en ese lapso, Sara tuvo un problema y un conflicto, ¿verdad?, en su espíritu. Y empezó a pensar que a lo mejor Dios ya no iba
a cumplir la promesa que les había dado. ¿Y sabes qué es lo que hace Sara? Se precipita y le dice a Abraham, quiero darte a mi sierva Agar, acuéstate con ella, que ella te dé un hijo. Y ella pensaba y dijo, tal vez esto es lo que Dios quería, tal vez esto es lo que teníamos que haber hecho. Tú te sabes la historia. Abraham se mete con su sierva y su sierva le da un hijo a Abraham, le llama Ismael, ¿verdad? Y ahora que tiene a Ismael, tú te das cuenta cómo las cosas y luego empiezan a cambiar y a suceder. Sara se precipita, agarra unos momentos en donde ella no había pensado lo que estaba haciendo, pero eso trajo conflicto, ¿verdad? Y eso es lo que habla Gálatas capítulo número 4, ¿verdad? Lo que tiene que ser la alegoría de Sara y Agar. Una alegoría pretende dar un mensaje a lo que no tiene imagen, para que pueda ser mejor entendido por la generalidad. Entonces, una alegoría está hablando de un ejemplo que quiere transmitir una realidad espiritual. Agar tipifica, ¿verdad?, la esclavitud, la carne. Sara tipifica la libertad y la espiritualidad que hay dentro de nosotros. Y esto es lo que dice Gálatas capítulo número 4, versículo del 21 al 23. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. 2 cosas que aquí podemos ver. Una área en donde se considera la carne, la esclavitud, en donde podemos estar atados. La carne, la esclavitud, están hablando de pesos que podemos nosotros tener en nuestra vida cristiana y que nos impiden el poder avanzar. Para que nosotros podamos avanzar, necesitamos deshacernos de esos pesos, quitarnos esas cadenas y aprender a caminar en libertad. Y Gálatas capítulo número 4 nos enseña cómo aprender a dejar la esclavitud, cómo aprender a dejar la vida carnal para que podamos aprender a vivir una vida espiritual. Y pues bueno, yo quiero tocar estos 2 puntos. Quiero hablarte acerca, ¿verdad?, de estos 2 puntos que nos van a ayudar para que podamos nosotros caminar en libertad. Punto número 1, lo que nace de la carne. La palabra de Dios en el versículo número 23 de Gálatas 4 está diciendo, pero el de la esclava nació según la carne. Cuando nosotros nos precipitamos, ¿verdad?, cuando nosotros sacamos la humanidad de nosotros, cuando queremos hacer lo que nos conviene y lo que queremos vivir, lo que nos satisface, está hablando acerca de la carne. Es la humanidad, lo que deseamos y lo que nos satisface. Esto nos lleva a tener una mente de esclavo y por consecuencia nos adelantamos y nos precipitamos a hacer cosas que no son en el tiempo de Dios, trayendo destrucción. Mira, qué tremendo es poder comprender y captar este principio, porque cuando no aprendemos a esperar en Dios, cuando nos precipitamos a tomar algunas decisiones, cuando yo tomo decisiones no confiando en el poder de Dios, no consultando lo que Dios quiere hacer en mí, sino que yo quiero ayudarle a Dios, provocamos algunos grandes males para nosotros. Mira, el propósito de Dios era que Dios le quería dar a Sara y a Abraham un hijo propio. Nunca estaba pensando, ¿verdad?, darles a Ismael, pero ahí salió por la carne, por haberse precipitado. ¿Y sabes cuál fue el conflicto hoy en ese tiempo para el pueblo de Israel? Y siempre ha sido ese conflicto, sus medio hermanos. Y hoy en ese tiempo tú puedes ver al pueblo de Israel peleando con sus medios hermanos, porque sin darse cuenta Sara se precipitó y ella abrió una puerta para poder traer enemigos a su casa. ¿Sabes? A veces cuando nos precipitamos y tomamos decisiones que no vienen conforme a la voluntad de Dios, que no vienen conforme a la promesa de Dios, tú y yo nos podemos precipitar.
Y por eso hoy en este tiempo podemos tener muchos problemas. Y tú a lo mejor te puedes hacer una pregunta: ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué sigo todavía con maldiciones, verdad, de mis ancestros? ¿Por qué todavía veo que tengo problemas de carestías, la pobreza, enfermedades? Todo esto que estamos hablando, amado hermano, son consecuencias de la carne, son consecuencias de estar esclavizados todavía en la carne. Y mira, algunas consecuencias, ¿verdad? Cuando nosotros nos precipitamos y todas estas decisiones salen de la carne, de haber tomado decisiones en la carne. Una de esas consecuencias trae destrucción. Creamos enemigos que nos destruyan. Y esta es una de las consecuencias más fuertes que podemos tener hoy en día. Tal vez tú no aprendiste a esperar un tiempo de Dios. Tal vez tú te precipitaste para poder tomar decisiones. Y hoy en este día te dices: sí, cierto, pastor, abrí yo una puerta y hoy en este tiempo estoy pagando un gran precio. Y hoy en este tiempo me doy cuenta que no debería de haber hecho esto en mi vida. Y ¿sabes qué? Son cosas que tenemos que pagar esas consecuencias. Porque la palabra de Dios lo marca. Y dice: porque la paga del pecado es muerte. Escucha. Porque la paga del pecado es muerte. Siempre todos los pecados traen consecuencia. Grábate esto. Todos los pecados que tú puedas practicar siempre van a traer consecuencias. Porque la paga del pecado es muerte. Pero dice la palabra de Dios: mas la dádiva de Cristo Jesús es vida eterna. Entonces, tienes que reflexionar muy bien en lo que estás haciendo. ¿Cómo vives? ¿Cuáles son las decisiones correctas que debes de tomar? Yo te quiero enseñar estos dos principios porque no te precipites, ¿verdad?, a tomar decisiones en tu carne. No te precipites a abrir puertas para que generes enemigos, tal vez para destruir a tus hijos, para destruir tu economía, para destruir tu matrimonio, porque a veces nosotros mismos generamos estos conflictos en nuestras vidas. Aprendamos a esperar. Aprendamos a no tomar decisiones a la ligera. No tomes decisiones en la carne. Yo he visto cómo muchas familias hoy en día tienen unos problemas tremendos y la verdad, te lo digo como pastor, a veces no sé ni cuál sea la solución para esos problemas. Solamente Dios conoce y puede ayudarte para resolver esos problemas. Pero a veces abrimos unas puertas y nosotros mismos hacemos que nuestros enemigos sean creados, ¿verdad? Nosotros mismos creamos esos males y cuando nos damos cuenta, esos males vienen contra nosotros para destruirnos. Y tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Y más cuando tomas decisiones importantes para tu vida. Aprende a esperar en Dios. Punto número 2, lo que es de la libre, lo que es del Espíritu, ¿verdad? Porque es lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo número 4, versículo número 23. Dice: más el de la libre por la promesa. Todo lo que viene con respecto a la libertad o a tomar decisiones en la vida libre, escuchando la voz de Dios, escuchando su voluntad, todo va a generar una gran bendición en tu vida. Una persona libre, podemos ver que todo lo que tiene que ver en su vida es por las promesas. Escucha esto, que Dios soltó para que en este tiempo y para el futuro, una persona libre no se apresura, sino que espera el momento que se cumpla la promesa para después disfrutar los beneficios de ella. Tenemos que aprender a esperar en las promesas. Tenemos que aprender, amados, a no cometer errores, ¿verdad? Tomando decisiones a la mejor a la ligera. Tú no tomes esas decisiones. Tú aprende a esperar, ¿verdad?, en la voluntad de Dios. Porque una persona libre es una persona que está libre para tomar decisiones, pero no decisiones propias, sino decisiones conforme a la voluntad de Dios. Yo no busco tomar mis propias decisiones. Yo busco hacer la voluntad de Dios. Le pregunto a Dios: ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú deseas, verdad? ¿Cuál es la promesa que tú me quieres dar?
¿Qué es lo que tú estás preparando para mi vida, para mi matrimonio, para mis hijos? Y sabes, yo tengo que aprender a esperar, a confiar en esas promesas. Y como dije al principio, a veces cuando oramos no escuchamos una respuesta de parte de Dios. A veces Dios calla y es cuando tú y yo tenemos que ser sensibles para aprender a escuchar el silencio de Dios. Mira, a veces yo creo que esta es otra predicación que en un tiempo voy a enseñarte, pero a veces el silencio de Dios tarda. A veces el silencio de Dios nos desespera y decimos, Señor, pero no encuentro, no sé qué hacer, y solamente lo único que tenemos que hacer es dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Dejarnos guiar, que el Espíritu de Dios nos dé la paciencia y nos dé la tranquilidad en momentos en donde Dios no está hablando a nuestras vidas. Y sabes, en esos tiempos de silencio tenemos que aprender a adorar a Dios. ¿Sabes? Esos fueron los tiempos que David, el rey David, cuando cuidaba sus ovejas, en esos tiempos de silencio, él aprendía a adorar a Dios. Él aprendía a platicar con Dios. Él aprendía a confiar, ¿verdad?, en Dios. Y sabes, en ese silencio, en esos momentos, él empezaba a escribir algunas canciones, empezaba a adorar al Señor, lo grande y lo hermoso que era para su vida. Es de la misma forma con la cual tú y yo tenemos que aprender, amados, en esos tiempos de silencio, donde Dios no está hablando nada y solamente Dios quiere que tú y yo podamos estar en el reposo, en el silencio. ¿Sabías tú que a veces Dios calla y a veces Dios no habla nada? A veces Dios solamente lo único que quiere es estar contigo y conmigo. Y son tiempos que tú tienes que decirle, Señor, me voy a dejar guiar por lo que tú dices, por lo que tú hablas. Mira, esas consecuencias de lo que es de la libre trae éxito en todo lo que hacemos. Nuestros enemigos están bajo nuestros pies. Cerramos puertas de maldición y de fracaso. Cuando nosotros somos libres para dejar que el Espíritu de Dios nos guíe, amados, son las mejores decisiones que podemos tomar. Son las mejores decisiones que tú y yo podemos adquirir en nuestra vida. Yo te animo, yo te invito que hoy en este tiempo no seas un esclavo. Yo te animo que no vivas un cristianismo esclavizado en el pecado, esclavizado en la amargura, ¿verdad? Esclavizado en tiempos donde a lo mejor estás inseguro de lo que va a suceder. Amado hermano, somos libres y Cristo Jesús nos dio esa libertad para que podamos caminar. Hay promesas de Dios. Hay muchas bendiciones de parte de Dios que Él quiere derramar sobre tu vida, pero tienes que aprender a ser paciente. Yo no sé cuántos de ustedes hoy en este tiempo, a lo mejor ha llegado tiempo en donde te has desesperado y has querido tomar decisiones, algunas de ellas malas, a lo mejor otras buenas. Pero yo quiero que tú puedas hoy en este día, por medio de la palabra de Dios, que tú puedas ser sabio e inteligente y que no vivas con una sensatez en tu vida, no vivas con una necedad en tu vida, y que hoy en este domingo tú aprendas a dejar que el Espíritu de Dios nos gobierne, nos dirija, amado hermano, porque hace 8 días yo hacía una pregunta, ¿verdad? ¿De quién eres dueño? ¿Tú de quién eres dueño? ¿A quién le das cuentas, verdad? ¿Tú a quién le estás rindiendo cuentas hoy en este tiempo? Y como vimos hace 8 días, solamente o eres esclavo de Satanás o eres libre en Cristo Jesús. No hay de dos. Es la misma pregunta que hoy te vuelvo a hacer en este domingo. ¿Tú quién eres? ¿Eres un libre o eres un esclavo? Y si tú hoy en este domingo te das cuenta que vives en esclavitud, es el momento para que tú puedas acercarte a Cristo Jesús y que el Señor Jesús te ayude a que tú puedas ser libre. Yo quiero orar por ti hoy en este día, si tú estás ahí en tu casa, y quiero pedirle al Espíritu de Dios que te ayude
a que puedas vivir en libertad. Padre, ahora en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor Jesucristo, ven y toca la vida de mis hermanos. Señor, que todo espíritu de esclavitud, que todo espíritu que quiere traer confusión en sus mentes, que sea reprendido, que sea echado fuera de sus vidas. Señor, rompe esas cadenas, abre esos grilletes, Padre. Señor, que podamos ser gente libre, que podamos disfrutar la libertad en Cristo Jesús. Señor, gracias te damos por tu poder, por tu gracia, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto hoy en este día poderles tener. Y para todas las personas que estuvieron conectados con nosotros, les mandamos un saludo. Amados hermanos, qué bendición que hoy en este día la palabra de Dios trae libertad a nuestras vidas. Reciban un saludo de mi esposa Raquel y un servidor. Les amamos, amados, y recuerden que es una semana bendecida por Dios. Dios les bendiga. Toda gloria, no hay nadie como tú, Señor. Iglesia, y en nuestro hogar levantamos nuestras manos y con tus propias palabras exalta al Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Tú eres digno. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Tú eres digno, Señor. Levantamos nuestras manos, iglesia. Confesamos tu nombre, Jesús. Nombre sobre todo nombre. Tú eres digno, Señor. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos se
levantamos nuestras manos.